1. Voy a darle seguimiento al tema número 17, cuidando nuestro testimonio. Vuelvo a recalcar, hay muchas áreas en las que usted y yo tenemos que crecer. Filipenses capítulo 1, por favor. Hay muchas áreas en las que usted y yo tenemos que trabajar, que crecer. Recuérdense bien que el cristiano nace, pero no nos podemos quedar en esa posición, ¿verdad que no? Todos tenemos que crecer, o habrá alguien aquí que tiene 20 años y todavía está en cuna. ¿Habrá alguien por aquí? Pues dices, oye Marco, pues parece mentira, pero sí, aquí traigo a mi niñote Javier López Chabelo con short todavía. Bueno, pues a eso estamos, no voy a crecer. ¿Qué les parece? Vayan por favor conmigo al versículo, voy a darle lectura al versículo 12, a partir del 12, por favor, si es tan amable. Y para los que les gusta anotar, es el tema 17, cuidando mi testimonio. Se titula Las cosas que me han sucedido. Voy a darle lectura, por favor, sígame con su vista. Vamos a reforzar partes de nuestro carácter. Dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, apunta Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las cosas que me han sucedido. El apóstol Pablo les escribe esta carta a una iglesia que estaba localizada, una región, ¿verdad?, que se llamaba Filipo. Esta ciudad de Filipo, ¿verdad?, según la cronología, pertenecía a otra provincia llamada Macedonia. Macedonia, de hecho, es un lugar muy, pero muy cerca de Europa, colinda mucho con Europa. Dios, por su infinita misericordia, permitió que esta iglesia se levantara en esa región, que de hecho le interrumpió el viaje que hacía Pablo y Silas, según ahí en Hechos 16, del capítulo 6 al 10, narra, ¿verdad?, cómo el Espíritu de Dios les impidió seguir predicando la palabra, porque Pablo y Silas tenían ciertos planes. Y dice la palabra del Señor que atravesando por Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra del Señor en Asia. Galacia es una parte que también le pertenece a Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, otra región de Asia, pero el Espíritu Santo, dice las Escrituras, no se lo permitió, y se le mostró una visión de noche a un varón macedonio. Estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. El Señor, ¿verdad?, le interrumpe el viaje a estos dos apóstoles y bueno, les dice: necesito que usted cumpla una misión, necesito que usted vaya y atienda lo que es prioridad. De hecho, ¿verdad?, pues estos hombres no estaban haciendo nada incorrecto, pero hay prioridades. ¿Sí sabían eso? Por cierto, ¿verdad?, la Biblia narra ahí mismo en Hechos 16 que hubo una mujer llamada Lidia. Esta fue la primera mujer, por cierto, que abrió el corazón en esa región llamada Filipo. Dice la palabra del Señor que esta mujer se sostenía de las ventas de tintes y tejidos de un color púrpura. ¿Sí han leído, verdad que sí? Eso es lo que lo distingue a esta mujer. Y esta mujer, entre medio de un grupo, dice la Biblia que abrió su corazón, que estaba atento a lo que Pablo decía. Y bueno, fue un instrumento en las manos del Señor para que el Evangelio, de hecho, ¿verdad?, penetrara a la región de Europa. Dice la palabra del Señor que esta mujer
amaba a Dios, aún no conociendo el Evangelio, se los dejo de tarea. Ahí lean, ¿ok? Pero, ¿cómo está eso, Marco, que amaba a Dios y no había escuchado el Evangelio de Jesucristo? Bueno, esta mujer, ¿verdad? Según los que saben, se hizo prosélito del judaísmo. Acuérdense bien que ser prosélito del judaísmo es prácticamente abrazar todas las prácticas que el judaísmo acostumbra, o el judaísmo, en este caso, obliga, como puras prácticas y costumbres. Y de hecho las tenían que seguir de una manera fiel. Ahí no tenía que diezmar si le placía o no. Tenía que diezmar o tenía que diezmar. Una de dos. Pero esta persona llega y le predican la verdad. A usted también se la predicaron, ¿verdad que sí? Ahora lo que hacemos no lo hacemos por obligación. O alguien aquí lo están judaizando, lo están obligando, ¿verdad que no? Todos abrimos nuestro corazón porque amamos al Señor de una manera fiel. Ahora tenemos una vida habituada, pero de una manera fiel. No habituada, ¿verdad?, a puras costumbres y prácticas que las religiones desde siempre han ofrecido. De hecho, los comentaristas dicen que esta mujer fue un instrumento en las manos del Señor, ¿verdad?, para que el cristianismo se expandiera, debido a que esa región estaba muy, pero muy cerca a las regiones de Europa, como se los comentaba anteriormente, ¿verdad? Esta carta a los filipenses, según los que saben, fue escrita 10 años después de que la misericordia del Señor permitió que se levantara. 10 años, ¿verdad?, más o menos. Y Pablo, estando ahora sí que bajo vigilancia, como un reo, ahí, ¿verdad?, en la tierra de Roma, en la localidad de Roma, dice la palabra del Señor que se dio la tarea y, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe una carta al pueblo de Filipo. Pero vamos por favor a darle lectura para empezar a extraer principios, porque, bueno, a mí me interesa saber, no lo voy a preguntar tampoco, pero me interesa saber a mí las cosas que nos han sucedido, qué ha sucedido en este caso a través de todo lo que hemos vivido, porque si usted y yo nos ponemos ahorita a meditar y a pensar cuántas cosas hemos vivido o no hemos vivido desde que Cristo Jesús es gobierno en nuestras vidas. ¿Cuántas? Ya usted se puso a pensar, ¿verdad? ¿Desde qué año? Unos llevan 15, otros llevan 20 años, otros apenas nacieron, pero todos, absolutamente todos, hemos tenido muchísimas experiencias. Pablo apunta las cosas que le han sucedido y cómo, ¿verdad?, cómo impactó en este caso a favor del Evangelio. Pero hoy el Señor nos va a preguntar a usted y a mí. Voy a comenzar a leer, dice lo siguiente, Filipenses capítulo 1, versículo 12, si es tan amable. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. La primera pregunta es, ¿qué es lo que le había sucedido a Pablo? O mejor dicho, ¿qué no le había sucedido a Pablo? ¿No? Solamente con leer los capítulos 27 y capítulo 28 del libro de los Hechos, con eso, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que hubo un sinfín de peligros que el apóstol enfrentó en el caminar con Dios. A mí se me hace muy interesante la historia, no sé usted, pero según la palabra del Señor, dice la Escritura que del camino de Jerusalén hacia Roma, nomás ahora sí que 2, 3 rasguitos por ahí, 14 días, mis hermanos, 14 largos días en alta mar. Los vientos casi despedazaban el barco, que al último lo echaron a perder, llegando a una región llamada Malta. Se los dejo de tarea. ¿Okay? Y la Biblia narra que cuando escaparon, en este caso, ¿verdad?, después de que pensaron que iban a perder la vida, porque la Biblia dice que Pablo, mis hermanos, siendo un amador del Dios del cielo y de la tierra, dice la palabra del Señor que perdió la esperanza de permanecer en vida, humanamente hablando. Imagínense. Y lo curioso del asunto es que cuando sale, dice la palabra del Señor, que los recibieron ahí en Malta,
y que los recibieron de una manera, voy a parafrasear, pues, amorosa, y comenzaron, ¿verdad?, ahí a hacer fuego, porque imagínense, el mar es frío, el agua del mar es fría, y se imaginarán el frío que provoca en las noches. Llegan estos hombres, comienzan a juntar leña. Curiosamente, la leña que llevaba Pablo la avienta a la lumbre. Dice la palabra del Señor que sintiendo la lumbre, la víbora, salió corriendo y se le pega a Pablo en la mano. ¿Y qué creen que ocurrió, mis hermanos? Lo muerde, le inyecta la porción venenosa. Estas personas esperaban dos cosas: que se empezara a inflamar Pablo, ¿verdad?, del brazo, y que cayera muerto. ¿Y qué creen que sucedió? Pablo estaba como bebiéndose un coco en Acapulco, mis hermanos, en una hamaca. ¿Saben qué dijeron estos hombres? Oye, ese es Dios. Se asustaron. Pero eso nomás, como le digo, es una migaja, mis hermanos, a lo que Pablo vivió, porque usted y yo ahorita lo traemos aquí, ¿verdad?, a un cuadro en nuestra mente, y decimos, pues sí, ¿verdad?, pobre de Pablo, le fue bien mal a Pablo. Vivirlo no es absolutamente nada, ¿qué puedo decir?, gracioso, mis hermanos. Fue algo tremendo. Pero la pregunta interesante que Dios nos va a hacer hoy es, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Qué hemos sacado de provecho? Ahora sí que en acuerdo a tantas y tantas cosas que hemos vivido, que definitivamente, ¿verdad?, recordarlas, pues a veces nos reímos, pero vivirlas es terrible. ¿Cuántos anhelan tener la revelación divina que tuvo Pablo? Yo le aseguro que nadie me va a decir, oye, Marco, yo no. Todos, definitivamente todos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir lo que el apóstol Pablo sufrió, sin reclamos? Pues nadie. Esa es la realidad. Ahora, tampoco estoy diciendo que en base a un sinnúmero de peligros o de sufrimientos que muchas personas experimentan, tampoco estoy diciendo que en base a eso usted va a tener una tremenda revelación, porque no es así. No es así, definitivamente. Pero si observamos cuidadosamente en estos versículos, ¿verdad?, que Pablo subraya y apunta, bueno, él habló de todas las cosas que al ser humano le parecen terribles. Pero Pablo dijo algo bien, ahora sí que profundo, y algo que para el ser humano pues lo toma a locura. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado. ¿Qué significa redundado, Marco? Miren, la palabra redundado del griego erkomai significa han contribuido. Oye, hasta una mordida de culebra contribuyó Pablo. O sea, ¿estás loco? ¿Qué onda? Han ayudado a que algo tenga lugar. Eso es lo que significa la palabra redundado. Han ayudado para que algo se cumpla. Escuchen bien, Me han ayudado para que algo tenga efecto, algo tenga cumplimiento. Me han ayudado para que el plan alcance una finalidad. Pero ¿quién lo mira así al principio? Nadie. La carne, ¿verdad?, nunca lo va a mirar así. Sin embargo, cuando usted y yo lo miramos con estos ojos y no con los espirituales, ¿cuántos saben? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben cuáles son mis ojos espirituales? O sus ojos espirituales. ¿Cuántos saben eso? Los ojos espirituales, ¿saben cómo se llaman? Tienen nombre, ¿eh? Fe. Fe. Esos son los ojos espirituales del cristiano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, dice la palabra del Señor, ¿de qué? Oye, Marco, ¿por fin se ve o no se ve? Esos son los ojos espirituales. ¿Ok? Porque la Biblia dice no se ve, o sea, una paradoja, ¿va? Cuando digo paradoja no estoy diciendo que es su comadre, ¿eh? Una paradoja es algo contrario, algo que se está contrapunteando, se contradice. Marco, ¿cómo voy a tener una convicción de lo que yo no puedo ver? Ah, miren, ahí está el meollo del asunto, ahí está la clave. Es claro, mis hermanos, que tus ojos pueden ser verdes, pueden ser claros, pueden ser color miel, pueden ser azules. Unos los traen rojos, ¿verdad?, de que no durmieron bien porque no creen. ¿Ah? Pero por más bonitos que estén tus ojos, no dejan de ser naturales, humanos.
Los ojos con los que usted y yo podemos ver lo invisible son la fe, ¿ok? Es la fe, los ojos espirituales, es la fe genuina en Dios. Esos son los ojos que pueden ver lo sobrenatural, ¿ok? De hecho, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo para que no se vayan sin entender. No quiero entenderme yo solito. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, versículo 27, que por la fe, es decir, por los ojos espirituales, dejó a Egipto, Moisés, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque se mantuvo como viendo al invisible. O sea, Marco, viendo, pues, o sea, la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo se sostuvo Moisés? ¿Se dan cuenta? La fe. Esos son los ojos espirituales con los que nos alcanzan, ¿ok? De hecho, San Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, ¿sí o no? Dios es invisible. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? O sea, Dios es invisible, no esperes que lo vayamos a ver así, ¿no? Aunque si Él quisiera, bueno, Él puede. Pero hermanos, si nos estamos haciendo tantos y tantos ídolos aquí entre nosotros, ¿verdad? De predicadores y de cantantes y cuanta cosa, ¿usted cree que no se hubieran hecho millones y millones de copias, fotografías y ¿qué puedo decir, verdad? Cosas, si Dios se hubiera revelado así como es? ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué creen? Hermanos, me canso que si no si de María, ustedes saben que hay millones y millones ahí de réplicas. Ahora imagínense del Dios vivo. Por eso a Dios no le plació. Dios sabía, mis hermanos. Por eso Él, por muchas razones, pero según la Biblia, esa es la número uno. Por eso a Dios no se le reveló a nadie, porque qué terrible idolatría hubiéramos manifestado usted y yo, ¿verdad? Entonces, a Dios así le plació. Él es espíritu, Él es invisible, pero usted y yo nos mantenemos mirándolo con los ojos de nuestra fe. Entonces, yo les voy a decir una cosa, a los que están luchando mucho con esto. No trates de entender para obedecer, porque yo sé que mucha gente comienza a luchar ahí, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo voy a ver, Marco? ¿Cómo creer en un Dios que no puedo ver? Escucha bien, no trates de entender para obedecer. Mejor obedece para que entiendas. O sea, parece contradictorio, pero si usted y yo tratamos de entender, jamás creeremos y jamás obedeceremos. Pero cuando hago como el ciego, ¿verdad? Ese ciego de tantos y tantos años que fue ciego de nacimiento. ¿Sí se acuerdan de la fe de ese ciego? A mí me impresiona. ¿Quién te regresó la vista, perdón? Pues me la regaló alguien que se llama Jesús. Bueno, eso fue en segundo término. Oye, pero ¿fue Jesús? Sí, yo no sé, ¿y de dónde es? Yo no sé ni dónde sea y no me interesa. Lo único que sé es que yo ya veo. No, ves que es un hombre pecador. No te engañes, ¿no? Y ya había escuchado a ese hombre, aunque era ciego, pero ya había escuchado. Dice, la palabra del Señor dice que a ningún pecador escucha Dios. ¿Sí o no? O sea, Dios no suple, en este caso, no escucha las peticiones de un pecador. De hecho, si un pecador, dice la Biblia, que le trae una ofrenda o algo, dice la Biblia, que abominación para Dios es la ofrenda del impío. Yo no quiero ofender a nadie, es la realidad, ¿okay? Entonces, no tratemos de entender para obedecer, mejor obedezcamos para posteriormente obedecer, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo Filipenses, versículo 12, 1-12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, me han ayudado, ¿ok? Han permitido que se cumplan los planes en este caso, han contribuido para el progreso del Evangelio. La palabra progreso que utilizó ahí el escritor es una palabra griega, procope, y significa han sido de provecho,
Acuérdense bien que todo lo de provecho, mis hermanos, todo lo que tiene provecho tiene un efecto beneficioso y positivo, ¿eh? Eso es lo de provecho. Significa que hubo un aprovechamiento. Acuérdense bien que utilizar las circunstancias para obtener provecho y conseguir algo beneficioso, eso es lo que se llama algo de provecho, ¿no? De hecho, esta palabra progreso originalmente la utilizaban para apuntarle a un pionero. ¿Qué es un pionero, Marco? Un pionero es una persona que inició algo. Y esta palabra progreso, miren, apuntaba hacia un pionero, ¿verdad? Vamos a decir, lo que se metía a un surco, ¿no? Yo me acuerdo que como campesino, me acuerdo cuando me metía yo a un surco de caña. Miren, la caña tiene la capacidad de cerrarse, ¿ok? Están sus hojitas así. Cuando comienza a crecer, se cierra completamente el surco, ¿ok? Porque empiezan a caer, ¿verdad?, las hojas así, ¿no? Y bueno, el campesino tiene que agarrar en este caso su machete, ¿no? Y comienza, ¿verdad?, ahí a abrirle el surco y mochamos las hojas, ¿verdad? Porque entre las hojas se guarda mucha, le llaman maleza, ¿verdad? En algunos lugares le llaman hierba, o jehuite, un nombre ahí muy medio chistoso, pero así le dicen. O wheat, como decimos en mi pueblo. ¿Cuántos hablan inglés? Bueno, ¿verdad? Entonces, hay que abrir el surco, ¿verdad? Hay que tratar de machetearle. Eso es lo que significa la palabra progreso, ¿ok? A machetazos, hay que ir tumbando toda la maleza que no produce nada bueno en favor de la tierra. Y vaya que sí tiró machetazos Pablo, porque ¿cuánto le costó llegar nomás de Jerusalén a Roma, mis hermanos? Aparte de las que vivió en tantas y tantas regiones. Ahora, pongan su mirada en el versículo 12. Quiero que conforme vayamos leyendo, usted y yo tomemos la posición de Pablo. ¿Qué les parece? Métanse a la historia, ¿ok? Dicen por ahí muchos, es que no me pude meter a internet. Oye, ¿a poco caben tus 200 libras ahí? Que te vas a meter al internet, imagínense. Muchos dicen así cosas, ¿verdad? Un poquitito medias extrañas. Es que no me pude meter. Pues ¿cuándo te vas a meter? Ok, seguimos leyendo. Quiero que sepas, hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo les dijo, quiero que sepáis? Cuando usted se arrima a alguien y les dice, oye, quiero que sepas lo siguiente, ¿con qué, en este caso, cuál es la finalidad de que alguien tiene que saber algo de parte de alguien? ¿Cuál es la finalidad? Yo les hago una pregunta. Bueno, manifestar, ¿no? Que la sepan. Muchas personas miramos como vanagloriosos a las personas que nos dicen, oye, si sabías que me sucedió esto y me sucedió aquello, pero mira, tuvo un final tremendo. Hubo algo que pude rescatar ahí. Si usted se pone ahí, ¿verdad?, en el lugar de Pablo, decir, oye, o en lugar de los oyentes, oye, ¿por qué eres tan vanaglorioso, Pablo? ¿Quién te preguntó? ¿Por qué te echas flores? A mí no me interesa lo que te haya sucedido. Miren, esta es una manera, según la Biblia, esta es una manera de alentar a los demás, ¿eh? O sea, en sí, ¿verdad?, lo que te sucedió no es el Evangelio enteramente, pero sí te sucedió por el Evangelio. Es una manera de ayudar, de animar en este caso, ¿ok? Esa es una manera de despertar a mucha gente que incluso en sueño espiritual se encuentra, ¿ok? Es una manera correcta y de apoyo bíblico para impulsar a la iglesia, ¿ok? Ahora, acuérdense bien que no hay ningún hecho que no te sirva para bien, siempre y cuando amamos a Dios. De hecho, Pablo se lo dijo a los cristianos ahí en Roma, 8:28, sí saben, ¿verdad?, que los que amamos a Dios, los que amamos a Cristo, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan, ¿para qué? Para bien. Pero bueno, hay una exigencia, los que amamos. Yo no sé si usted ama a Dios, porque una cosa es que usted se haya metido en una congregación, una cosa es que usted venga a una congregación, una cosa es que usted vaya a evangelizar a la calle, una cosa es que a lo mejor usted está yendo a orar por los enfermos, pero no, eso no se, ¿qué puedo decir? Se denomina
como amor a Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? No, mis hermanos, hasta el Papa hace visitas alrededor del mundo, y eso significa que ama a Dios. ¿Verdad que no? A lo mejor por ahí el mocha orejas, a lo mejor hasta dinero regalaba de tantos y tantos secuestros que hizo. Ahora, ¿eso significaba que amaba a Dios? ¿Verdad que no? No. O a lo mejor se metió en una iglesia, yo no sé. A lo mejor se metía ahí escondidas a escuchar palabra de Dios. Pero eso no significa o deduce que yo amo a Dios. Los que amamos a Dios debemos andar como Él anduvo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, Pablo le enseña al pueblo de Roma que todos los que amamos a Dios, absolutamente todas las cosas, nos ayudan, nos apoyan, auxilian, satisfacen, nos ayudan a resolver un problema. De hecho, ¿verdad? Nos ayudan a sacar de un riesgo. Podemos atender a la necesidad, podemos sostenernos para no caer y podemos manifestar para conseguir, en este caso, a lo que Dios nos ha llamado. Sigo leyendo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿vamos ahí? Que me han sucedido. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que te ha ocurrido a ti o que te ha pasado en la iglesia? A lo mejor, ¿verdad? Muchas personas, a lo mejor ahorita ya les llegó en el corazón: oye, Marco, ¿me puedes prestar por favor el micrófono? Porque a mí me han sucedido un sinfín de tremendas cosas. Préstame el púlpito, Marco. Así como muchas iglesias, ¿verdad que sí? Que luego ya ni hay ni predicación. Ya, ahora le tocó aquí, véngase para acá, vamos a tener aquí testirrollos. Y comienza con puro testirrollo, mis hermanos. La palabra de Dios no se predicó. Bueno, según Pablo, hay que tirar mi testirrollo, sí, porque alientas al creyente, ¿verdad? Lo reanimas. Hay cosas pero tan sobrenaturales que mucha gente incluso se ha convertido. A lo mejor alguno se convirtió de que miró que a Pablo le mordió la víbora, nosotros no sabemos. Hubo muchos convertidos en la ciudad, en ese lugar llamado Malta. ¿Sí sabían eso? Sí. A lo mejor uno dijo: oye, no, pues predica un Dios tremendo, porque, oye, parece que le dio un beso ahí a la víbora, como que sin nada. Cuando nosotros ya estábamos ahí preparando una caja para meterlo. Es tremendo, ¿verdad? Las cosas que nos ocurren. Pero retomo lo que dije. A lo mejor tú no quieres, porque muy probable lo que te sucedió, a lo mejor no ha tenido o no tuvo un buen desenlace. Ahora sí que cada quien, ¿verdad?, se pone ahí a maquinar ahorita, ¿va? Pero ¿cuántos serían capaces de pedirme el micrófono y decir: oye, Marco, yo quiero decir aquí algo, ¿verdad?, que me pasó, creo que me fue peor que a Pablo? Ok, muy bien, perfecto. Mi pregunta es: ¿qué desenlace tuvo? Eso es a lo que Dios le interesa. ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cómo lo terminamos? Porque desde que nos sucedió, mis hermanos, creo que todos los días nos sucede algo, a todos, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo estamos terminando? Hay muchos, ¿verdad?, que tal vez estén en el proceso, yo no sé, ¿verdad? Hay gente que se les están yendo sus hijos de su casa. Yo no sé si sea tu caso, ¿verdad? Hay niños hay muchachitos, jovencitos que no obedecen, y hay familias cristianas que están pasando terribles situaciones, ¿va? Hay personas que están pasando a lo mejor por un divorcio no deseado, que ni siquiera lo buscaste tú. Pero bueno, son cosas, ¿verdad?, que muchas veces nos buscamos, a veces suceden, ¿va? Pero al fin y al cabo son cosas, ¿verdad?, que Dios permite, ¿sí o no? Buscadas, ¿verdad? Pero Dios permite, a veces no son buscadas. Muchas personas en sus trabajos, ¿verdad?, están pasando injusticias. ¿Cuántos saben que las mismas leyes terrenales son pero tan injustas? Si han escucharon de la manifestación que hubo el jueves, ¿verdad? El jueves pasado, ¿sí o no? Oye, la gente está saltando a las calles, pidiendo justicia. Pero yo les hago una pregunta, mis hermanos: ¿acaso esas personas verdaderamente estarán viviendo en justicia? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué me responderían ustedes? No. Gracias, muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta que usted y yo exigimos una justicia que ni nosotros vivimos? ¿Sí o no?
Yo por eso cada vez que hay manifestaciones, Señor, oramos por la necesidad. Y si yo me agrego a esa manifestación, espero que yo sea de bendición. Si usted se agregó a esa manifestación, mi pregunta es, ¿fue de bendición o nomás se agregó ahí porque no quería trabajar? ¿Fue de bendición? Porque hay muchas cosas que nos suceden en sí, pero tienen que tener un progreso. Todas las cosas, de hecho, tienen que tener algo a favor del Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la Biblia. Porque los que fuimos lavados por la sangre del Cordero, mis hermanos, ya no hacemos las cosas por casualidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Menos por, como dicen por ahí muchos, ¿verdad? La palabra suerte, que se traduce por sorteo. Muchos dicen que todavía creen en la suerte. Yo ya enseñé, ¿verdad? La palabra se traduce como un sorteo, es decir, un voladito ahí, ¿verdad? Porque dicen por ahí, un portero sin suerte, para los que están durmiendo, les voy a hablar de fútbol para que despierten. Un portero sin suerte, dice, no es portero. Oye, ¿cuál suerte, mis hermanos? Somos seres humanos, y yo le puedo pegar a la pelota mejor que Messi, pero soy un ser humano y se me va a ir la liebre, ¿sí o no? No, es que no son suertes, mis hermanos, somos seres humanos. Y puedo meter un gol de media cancha así, ¿verdad? Así muy a la natural, que de hecho me los echaba yo. No quiero platicarle mis aventuras, ¿eh? Las bajaba yo de pecho y al ángulo. Mejor que Hugo Sánchez, por cierto. Bueno, ahí está Lalo de testigo, para que no vayan a decir que estoy echando cuentos. ¿Verdad? Nomás que pues yo no quise ganar los millones, mis hermanos. Los eché fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera millones, en el nombre de Jesús. ¿No? Até al diablo grade de la fama. Muy bien. Entonces, mis hermanos, hay cosas que nos suceden, pero todas tienen que tener un final a favor de a lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Ok? Escuchen bien, ¿ok? Miren, los eventos más sobresalientes o las experiencias más significativas no siempre se efectúan en circunstancias positivas o favorables, ¿eh? De hecho, basta recorrer todas las páginas de la Biblia para que usted y yo nos demos cuenta que las grandes o los grandes héroes de la fe saborearon las más grandes victorias en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, ¿no? Usted ha leído más que yo Hebreos capítulo 11. En medio, mis hermanos, de la adversidad es donde estas personas celebraron con gozo y obtuvieron las más grandes victorias, ¿no? Después de haber experimentado persecución, pérdidas materiales, enfermedades, maltratos, malentendidos, pruebas, dice la palabra del Señor, que con gozo las presenciaron, ¿no? Miren, yo les voy a dar un ejemplo. El departamento de migración, ¿no?, se presentó en mi casa por ahí como por el 2013, ¿verdad? Ellos fueron a arrestarme. Yo hace muchísimos años, ¿verdad? Casi recién llegado aquí a Estados Unidos, más de 20 años. Yo estaba trabajando en la ciudad de Nueva York, ¿no? Trabajando según yo, ¿verdad? Pues un trabajo honesto ahí. Por culpa de lo mismo de siempre, mujeres y hombres dándose con la sartén, bueno, se dice que denunciaron al hombre, y por culpa de los problemas de ese hombre, bueno, Alejandro y yo salimos esposados de ahí, como ven, ¿no? Entre muchos, ¿va? No es que andábamos en cosas ilícitas, pero bueno, nos esposaron y nos llevaron, ¿ok? Yo no entendí nada en aquella época, ¿ok? Estoy hablando, mis hermanos, del 94, imagínense, del 94 para el 2013, a ver, matemáticos, imagínense, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Y yo no entendí nada, yo no entendí absolutamente nada. Yo lo único que supe es que llegó el departamento de migración. Oye, pues, ¿qué onda? Pues no, que después de 10 años se borra un récord. Me explican los del departamento de migración, jamás se borra ese récord. Bueno, humanamente hablando, pues sí, ¿verdad? Terrenalmente hablando, dice, no.
no se borra tu récord. Y venimos a traerte porque, bueno, estás arrestado. Muy bien, perfecto. Ahí nos vemos allá, ¿verdad? Bueno, di la cara, mis hermanos. Y sucede que Dios necesitaba que esa situación me moldeara. ¿Saben por qué? Porque Dios me estaba preparando porque Él quiere, y me llamó a predicar su palabra. ¿Va? Pero ¿qué hubiera pasado si yo, mis hermanos, hubiera enfrentado esa situación de una manera cobarde, de una manera, ¿qué puedo decir?, incrédula? ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera tratado al Señor de una manera fuerte conmigo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, hay cosas que no entendemos, mis hermanos. El detalle es enfrentarlas con responsabilidad. Hay muchas personas que estamos yendo ahorita a través de pruebas, pero lo que Dios, junto con la congregación, ¿verdad?, en sí, ¿verdad?, quisiéramos ver es que todo, absolutamente todo, tenga un buen fin, una buena finalidad, un buen final, mis hermanos. ¿Ah? Y entre muchas otras cosas de esas, ¿verdad?, yo les puedo platicar, pero bueno, no es el Evangelio. A lo que yo les puedo decir es que eso sí redundió, como dijo Pablo, eso sí ayudó. O sea, humanamente hablando, muchos pudieron decir, o yo mismo pude pensar, ¿no?, deportado allá en México, derrotado y sin trabajo. Y mírenme dónde estoy ahorita. Legalmente delante de las leyes, legalmente delante de mi Dios, primero que nada, legalmente delante de la ley terrenal. Y bueno, ahorita la gente se está mordiendo sus uñas, ¿verdad?, de todas las cosas que se están mirando. Y déjenme les digo, mis hermanos, que yo estoy en completa paz. ¿Saben por qué? Porque estoy en armonía con Dios. Si usted quiere estar en completa paz, tiene que estar en armonía con Dios, en todo, ¿ok? Entonces, sigo leyendo, ¿verdad? Sigo leyendo en el versículo 12. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pregunta, mis hermanos, ¿hubo lágrimas en el rostro de Pablo? Claro que sí. ¿Hubo dolor en su interior? Claro que sí. ¿Hubo cansancio y fatiga? Pues desde luego que sí. ¿Hubo desprecios? Que sí, no, ¿verdad que sí? Hubo de todo. Pero ¿saben lo que hacía Pablo? Pablo sacaba su calculadora, ¿verdad? No, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pablo sacaba su calculadora y agarraba y empezaba a hacer cuentas. Hombre, es una migaja los años que me va a regalar aquí el Señor en la tierra. No, pues allá, Señor, una eternidad en contra de 20, 50, 80 años. Pablo miraba con los ojos espirituales. Mi vida terrenal es como un grano de ajonjolí comparado con la eternidad. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, retomo el principio. ¿Qué es lo que me ha sucedido? Pero bueno, lo peor, mis hermanos, lo peor del asunto. Hay personas que nos han pasado infinidad de cosas en el Evangelio. ¿Sí sabían que muchos ya no están sirviendo? Muchos ya no están ni siquiera congregados. Y lo peor, muchísimas personas se murieron y sabrá Dios si fueron salvos o no. O sea, hay cosas que nos suceden, mis hermanos, ¿no? Hay muchísimas cosas que en el caminar con Dios nos suceden. Mira, hoy precisamente antes de llegar, ¿verdad?, a compartir la palabra ahí con el grupo de servidores, ¿sí saben a dónde fui? Fui a visitar a una persona que llegó una vez aquí, ¿verdad?, a visitarnos. Les pedimos sus oraciones, por cierto, ¿verdad? Se llama Doña Vicky, algunos lo conocen, algunos no. Una mujer, ella es de Oaxaca, originaria de Oaxaca. Vivimos mucho tiempo con ella, viví, ¿verdad?, compartiendo tiempo con ella. Nos tomamos cariños, ella me tomó el amor de un hijo. Hoy estuvo con ella, oramos, ¿verdad?, la ministramos, le ayudamos, porque ustedes saben bien que esa es una cualidad del cristiano, hay que ayudar. Y hermanos, en un ratito, fíjense, se le puede acabar su vida. Ya tiene cáncer, le diagnosticaron cáncer, mis hermanos. Ella, como usted, tenía muchísimos planes. Ella, como usted, tenía muchísimos sueños, ¿ok? Y nosotros no sabemos, mañana tiene su primer quimioterapia, imagínense. Y su esposo, mis hermanos, ¿no? Su esposo me miró con sus ojos llenos de lágrimas, diciendo, es difícil. Claro que es difícil, pero mis hermanos, usted y yo tenemos un tremendo regalo,
que por más difícil y duro que estemos pasando cualquier tipo de cosas como las que redundaron a favor del Evangelio, bueno, estas tienen un plan en favor del Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede, la clave, ¿verdad? O la llave está en ser fiel, en estar en armonía con Dios, no perder la armonía. Eso es la clave, mis hermanos. ¿Ok? Ahora, a mí me da tristeza de cuántas y cuántas cosas han apartado al cristiano del Evangelio. Oye, según lo que me enseña Pablo, mira, le pasó, y te lo dejo de tarea, mis hermanos. Lean Corintios 11, todas las cosas que en peligro de hermanos, que en ayunos, que no comía, que desnudo, que lo metían en calabozos, porque cuando él escribió esta epístola, se los dejo de tarea también, yo sé que usted sabe más Biblia que yo, la última parte, ahí en Hechos 28, si no estoy mal, el 30 y el 32, que son los últimos dos versículos, ahí dice que estaba en Roma, estaba encarcelado, ¿ok? Pero bueno, no estaba en una cárcel en sí, sino que él estaba vigilado, pero él estaba alquilando una casa, ¿ok? Pero al fin y al cabo, alquilado. Mis hermanos, según los que saben, le predicaba el Evangelio por lo menos a 4 soldados a diario. Y usted va a leer la historia, dice la palabra del Señor. No, es que pues nosotros ni siquiera hemos recibido por allá de que dicen que andas trastornando a la gente. No, a nosotros nos dio curiosidad, queremos escuchar a ese Jesús que tú predicas. Los romanos le dijeron eso. Fíjense. Queremos escuchar, a ver qué poderoso, porque a nosotros nos interesa, imagínense. Y muchas personas, mis hermanos, yo les aseguro que muchos hubieran renunciado al Evangelio. No, si de eso se trata el Evangelio, no, hombre. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que muchísima gente hubiera renunciado? Bueno, hoy lastimosamente, a muchos ni siquiera los está mordiendo una serpiente. Nomás porque lo mínimo, una cosa que ni hiciste tiene, ya no están en una iglesia. Hay mucha gente que porque no les gusta cómo predican, otra gente que porque no es de su agrado, otras personas que porque ahí no hay grupo de alabanza, otras personas que porque, oye, Cristo Jesús no llegó ni a un grupo de alabanza, cantaban himnos y no se les llenaba su iglesia, yo creo que no tenía un grupo, ¿eh? O sea, por tantas y tantas locuras, mi pregunta es, ¿por qué se ha alejado el cristiano por cosas que tienen que ayudarnos para que favorezca la iglesia? A mí me dio gusto ayer, ¿verdad? Ojalá y que usted venga para la próxima. Me dio gusto ayer que llegamos a la oración de la mañanita, ¿ya? Oramos a Dios, le adoramos, le clamamos, le dijimos que lo necesitábamos, como todos los días lo necesitamos, y al último nos sentamos aquí, compartimos. Hermanos, hay un impulso en ello, hay un impulso. Sin embargo, otras personas, ¿verdad? Por allá solitos, yo no sé qué piensan, ¿verdad? Unos ya no quieren venir, otros renunciar, yo no sé, pero es un impulso, mis hermanos. Y muchos, ¿verdad? Compartimos aquí, ¿verdad? Anécdotas a favor de lo que nos ha sucedido y, bueno, viene el aliento. Y lógicamente lo acompañamos con versículos bíblicos, ¿verdad? No solamente se trata de decir cosas, pero eso es un aliento que la iglesia necesita, mis hermanos. Si saben que uno de los rasgos que la iglesia primitiva tenía y permaneció unida es porque tenían sus momentos íntimos como iglesia en oración, según el libro de los Hechos. Si es que no se nos salga de la órbita cristiana. Usted tiene que estar unido al cuerpo, ¿ok? Para seguir prosperando en ello. De hecho, vayan bien rápido, por favor, conmigo. Génesis 45. Vamos bien rápido, ¿verdad? Cuando predicamos la palabra del Señor, mis hermanos, sí han notado que se va la Biblia, se va el tiempo como, ¿qué puedo decir? Como agua, ¿verdad? Como bala se va el tiempo. Bueno, con excepción, ¿verdad? Del que ya cayó del segundo piso bien dormido. A veces ya se le hizo como 3 días. ¿Va? No hay, ¿verdad? No vinieron. No estoy bromeando, no se preocupen. Yo sé que usted es un amante del Señor. Génesis 45, hermano Wilmer nomás me mira. Lo queremos mucho de su hermano, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Si se duerme o no se duerme, lo queremos mucho. ¿Sí o no?
Ok, Génesis 45 dice la palabra del Señor. Además, pues usted sabe, ¿verdad? Que hay traducciones. La traducción del hermano dice, en paz me sentaré y así mismo dormiré. Es lo que dice la versión del hermano. Pues, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Ok, seguimos leyendo. Es más, hasta el sueño también le redunda para un bien, ¿no? ¿Sí sabían eso? Bueno, seguimos leyendo. 45, Génesis, versículo 1. Dice lo siguiente: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse cuenta, conocer José a sus hermanos. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, o que sí? Dice la palabra del Señor, usted sabe mejor que yo, que le llegó ese sentimiento. O sea, él anhelaba abrazar a sus hermanos, ¿no? Él ya tenía ahí el alma en un hilo. Yo ya quiero abrazar más a mi hermanito, el más chiquito, ¿verdad? Como lo extraño. Él tenía ganas ya de abrazar a su familia, pero bueno, les jugó ahí algo medio curioso. Entonces dice la Biblia, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, porque está pintado, mis hermanos, ¿eh? Ya estaba ahí todo egipcio ahí, ¿verdad? Pintado de los ojos y con su gorrito ahí, ¿verdad? Bien chistosito, ¿verdad? Bueno, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, ¿verdad? Y este egipcio, ¿qué le picó? Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Escuchen bien el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Por qué? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues yo ya pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. ¿Y cuántos quedaban aún, mis hermanos? 5 años. O sea, humanamente hablando, oye, sí me acuerdo, ¿verdad? Sí, me vendieron, y ustedes decían que yo no valía ni lo que vale una bolsa de galletas de animalitos. Llévense, animalitos. Oye, le dolió, sí o no le dolió, pero no se amargó. Escuche bien lo que dije, sí nos duele, pero no debemos, sí puedes, pero no debemos amargar. Oye, ¿cómo no nos va a doler? Somos de carne y hueso, aunque muchos somos puro hueso como yo, ¿sí o no? Pero nos duele, y unos son puro carne también por ahí, ¿no? Ahí les voy. Pero al fin y al cabo, ¿sí o no duele? Duele, ¿verdad que sí? Pero hermanos, una cosa es que nos duela y otra cosa es que nos amarguemos, ¿verdad? Este hombre les dijo: mira, no se preocupen, absolutamente todos los eventos están fríamente calculados por un Dios vivo. Y miren, déjenme les digo que si Dios no hubiera permitido esto, y si yo, ¿verdad?, no me hubiera fortalecido en él, déjenme les digo que ustedes tendrían días de vidas a lo mejor, porque no había que comer, hermanos. Si han leído la historia, ¿verdad? No había que comer en lo absoluto. Y solamente, fíjense, el poder de Dios usando a este hombre obediente, que se aguantó las que usted no, yo creo que ni el 1% hubiéramos aguantado lo que aguantó mi hermano. Su propia familia lo quiso matar, lo echó a una cisterna, le hizo de todo. Ahora yo tengo una pregunta: si hubiéramos estado en el lugar de él, ¿hubiera redundado a favor del evangelio? Una pregunta. ¿O qué estás pasando ahorita? ¿Cuál es la situación a través de la cual estás yendo y sientes como que no la aguantas? Déjenme les digo, cristianos, que muy probable, muchos estemos reprobando. A lo mejor